Pero Por hay un esa asunto razón, muy claro, Washington, que es el tema político y lamentablemente cómo todo lo daña y todo lo destruye. Y yo recuerdo eso y esto viene desde el punto de vista de que con esa absolución, que no entro en detalles de quiénes son los policías, se crea lo que tú decías hace rato, el relato de es que ellos, Correa los acusó a ellos. Entonces, liberando, absolviendo y todo, dejándolos en libertad, se comprueba que el que estaba equivocado era Correa o el gobierno de Correa y se crea este relato que hace daño a la verdad. Esa liberación de información, ¿tú crees que en algún momento lo harán, Washington? bueno, nosotros consecuentes, ¿no es cierto?, con esto, porque no tememos a que esta información se libere. Consideramos que va a ser un elemento, es decir, exculpatorio para los procesados, para mis defendidos. Pero aquí nos encontramos con una cuestión, una doble posición de parte de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa. El ministro de Defensa hace unas pocas semanas, en una ceremonia castrense por uno de los aniversarios de gestas históricas del Ecuador, al presidente, en medio de todos los oficiales, dijo que efectivamente en el 30S están injustamente acusados y procesados de asesinato oficiales activos y oficiales en servicio pasivo. Ese discurso uno lo ve y dice, bueno, veamos, hay coherencia. Cuando nosotros demandamos con una acción constitucional de acceso a la información pública para que se entregue esa información, que ya han pasado 10 años y que no se ha cumplido su procedimiento para que se vuelva a reclasificar por 5 años más, resulta que vemos una férrea oposición por parte del Ministerio de Trabajo que manda a su equipo de abogados a oponerse a la entrega de la información. Y Wow. claro, la sumisión de ciertos jueces terminan negando. Hemos propuesto la apelación porque consideramos que tenemos el derecho para efectos de solicitar esta información, no solo como abogado defensor de los procesados, sino como ciudadano. Yo quiero saber la verdad, quiero que toda la información que termina siendo la base de la acusación de la Fiscalía, es decir, Fiscalía sostiene su acusación en que hay información que no se ha desclasificado y por esa razón dice que hay esta duda y esta información que debía ser entregada por las Fuerzas Armadas, por el Estado ecuatoriano, que es un estándar internacional el derecho a la verdad, es decir, de informar por parte de los estados, y que normalmente en los procesos de responsabilidades contra los estados sirve para condenar a los estados. Es decir, si un estado no da la información, automáticamente se convierte y va a ser sentenciado. Pero este estándar se quiere aplicar a la responsabilidad individual penal de los procesados, ¿no? Y con eso, y con esto se sostiene una acusación que termina siendo injusta. En esto, Nelson, nosotros hemos planteado primero la nulidad. Planteamos la nulidad. No fue acogida por la jueza ha sido recusada, el proceso sigue de largo, pero planteamos la nulidad. ¿Con qué objeto? Con el objeto de qué? De que se incorpore esta información dentro del proceso para que todos, tanto los familiares de las víctimas cuanto los procesados, puedan utilizar esa información en defensa de sus posiciones. Nosotros estamos con la conciencia tranquila y esperamos y consideramos que esa información va a ser exculpatoria para los procesados. Pero eso permitiría sentar un precedente de una vez por todas en estos casos y conocer la verdad. Pero tanta es la veracidad de este tema que nosotros dentro del proceso conseguimos la declaración, o sea, la versión libre y voluntaria del expresidente Correa. Es decir, en este proceso durante 11 años no se había dado nunca la versión y los abogados y la fiscalía decía que el presidente tiene que ocultar y todo eso. Cuando él concurre, se demora casi 4 horas, hasta las horas de la madrugada, y da la versión. Y el expresidente relata